Muy buenos días. El día de hoy me encuentro en el Huila y quería contarles una de las cosas más delicadas. Algo de historia. Ustedes saben que en mi canal siempre tratamos de contar un poquito la historia de las cosas. Y bueno, acá hoy les voy a contar, vamos a hablar un tema delicadísimo. Tal vez yo diría que es de las cosas más relevantes que tiene que ver en la viticultura, que es el mildeo. El mildeo, esa aterradora enfermedad que asusta a todos los mm, cultivadores de vid alrededor del mundo. ¿Por qué me animé a hacer esto? Vean este clima. Eso, un colega canario lo llamó alguna vez la panza de burro, un gran amigo y colega. Estos son estas nubes que denotan altísima humedad y algo que se está dando muchísimo en estos días aquí en esta zona y en general en Colombia, y quién sabe hasta cuándo nos acompaña. Entonces, por ende, tenemos que hablar, cuando se habla de humedad, se tiene que hablar de enfermedades. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de el mildeo. Bueno, hay una cosa que yo siempre les recomiendo y que es, yo creo que lo más básico de cualquier supervisión, y es una frase que se utiliza desde hace muchísimos años, que es que el mejor abono para la vid son las pisadas de su amo. Y esto tiene que ver es con la supervisión, con ver realmente lo que está pasando en el viñedo, sentirlo, olerlo, porque incluso, les digo, hasta las enfermedades huelen. Cuando uno camina, por ejemplo, en un viñedo y siente algo de aroma a pescado, como a río, pescado de río, cuando lo sacan, ese aroma muy particular, es muy probable que tengan ataque de hongos. Entonces, dado esto, hoy vamos a hablar de el mildeo. El mildeo es una enfermedad fúngica originaria de Estados Unidos. Ustedes dirán, pero ¿por qué de Estados Unidos y no de Europa? Bueno, ahí tenemos que hablar un poquito de historia. Cuando los vikingos llegaron a América, nombraron a lo que es actualmente Estados Unidos y Canadá, Vineland, que quiere decir tierra de viñas. Y esto no es algo que sea fortuito, sino que cuando uno realmente recorre Estados Unidos se da cuenta que la vid es una planta que allá es salvaje. Entonces, citando a Darwin, hay una evolución entre las enfermedades y entre los patógenos y los otros organismos. Comienza a darse una guerra entre ellos que hace que las enfermedades evolucionen y se vuelvan más agresivas, y los organismos, que en este caso son las vides, generen resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Durante muchos años, millones de años, se generaron esta competencia, y eso ocasionó que en Estados Unidos, a ver, una gran cantidad de vides, se creara un gran arsenal de patógenos. Cuando comenzaron los intercambios por la colonización norteamericana, muchos ingleses, botánicos ingleses, decidieron llevar plantas desde Estados Unidos hacia Europa. Con esto, sin saberlo, como muchas de las barrabasadas que hacemos los humanos, llevaron todos los patógenos que existían en Estados Unidos a Europa. Esto desembocó en tal vez una de los momentos más graves y más históricos y más apocalípticos para la viticultura europea, que fue la plaga de filoxera, que acabó con el 98% de las vides. Pero no solamente fue la filoxera, sino también llevó el mildeo. Esta enfermedad, esto se llama Plasmopara vitícola. Se las presento. Son estas manchas que ustedes ven acá encima, y por debajo tienden a verse como unos vellitos blancos. Acá ya está controlado, pero se ve claramente los daños. ¿El mildeo qué es? Es una enfermedad fúngica que infecta básicamente, o en su gran mayoría, a las vides europeas, o sea, Vitis vinifera. ¿Por qué? Sencillamente ellas, como no evolucionaron
con esa enfermedad, como sí lo hicieron las americanas, entonces desarrollan esa patología. Entonces, cuando uno va a ver las vides, obviamente lo que son las vides americanas se infectan muchísimo más rápido. Acá lo que les estaba mostrando son plantas de tempranillo. Esto es una variedad que se llama macabeo, que es tal vez una de las, tanto el tempranillo como el macabeo son variedades extremadamente sensibles a esta patología. Mire, acá vamos a ver, esto es un mildeo ya curado, porque se han hecho aplicaciones para controlar, pero todavía se ve algo de, si esto enfoca, se ve algo del patógeno funcionando. Cuando existen climas así, se vuelve casi imposible controlar. Climas donde llueve todos los días está húmedo, en la enfermedad lo único que puede hacer uno es tratar de atajar. Entonces eso es de las más graves cosas que tenemos aquí al trabajar con viníferas, que se nos expanda esta enfermedad. Esta enfermedad es tan grave que cuando aparece y si uno no la controla puede acabar completamente con un viñedo en 4 días. Entonces, de ahí viene de que es muy importante el uso de fungicidas. Hay mucha gente, si estuviéramos en Europa, no seamos orgánicos. Acá yo siempre les he dicho, es casi imposible ser orgánicos, más en estas condiciones en las cuales cae tanta agua. Entonces tenemos que recurrir al arsenal químico y realizar controles porque si no, sencillamente podemos perder todas las plantas. Y esta enfermedad, al presentarse en los organismos, los órganos vivos en crecimiento, entonces tiende a expandirse muy fácil. Entonces, la tenemos aquí y se pasa esto, que son órganos vivos recién salidos, los pámpanos, todo esto, hace que sean muchísimo más sensibles. Entonces, cuando uno ya ve una mancha de mildeo, ya es que el 80% del viñedo está infectado. Entonces, toca comenzar a hacer un trabajo grande de control de esta enfermedad. Pues yo les digo, realmente acá hay que ser demasiado cuidadosos en la viticultura. Y lo que realmente yo como veo el futuro es que hay que utilizar variedades resistentes. Digamos, ayer hablaba le escribíamos con un suscriptor y él me decía que hablaban de las vides prohibidas en Europa y efectivamente, sobre todo en Francia, prohíben las variedades híbridas, pero por cuestiones de tradicionalidad, de ser tradicionales, de hacer lo mismo que se ha hecho durante toda la vida, pero es tan grave esto que esto puede llevarnos a tener que fumigar cada 3 o 4 días. Imagínense esa locura, cuando como en costo ambiental es demasiado alto. Entonces la solución es utilizar variedades híbridas. Yo soy un defensor acérrimo de las variedades híbridas porque sencillamente es la forma de hacer una viticultura razonable. Entonces, ya pues contándoles esto, les recomiendo que es utilizar variedades híbridas, variedades que tengan resistencia en los cultivos, sobre todo acá en Colombia, y más si de pronto se está iniciando. No es bueno uno iniciar con variedades complicadas, delicadas a las enfermedades como puede ser el macabeo, puede ser el tempranillo, el mazuelo y otras más que realmente las mira el mildeo y termina acabando el viñedo. Entonces es importante hacer esto. Ya pues para no extendernos tanto, solamente quería mostrarles esto y que vieran el recorrido que normalmente hago y lo que veo. Y hoy lo que vi fue mildeo. Quería mostrarles ya acá lo último. Si vemos aquí, todas estas planticas tienen manchas de mildeo, son estas cafés. Eso ya es un mildeo curado, ya se le hizo la curación, pero podemos observar aquí en la zona de allá. Si se fijan, las manchas se ven del mildeo curado mucho más graves. Aquí ya se ve más verde y no se ven casi daños. Es porque hay variedades que tienen más resistencia que otras. Esto acá ya es Syrah. El Syrah tiene un poquito más de resistencia, no mucha, pero tiene un poquito más de resistencia. Entonces no va a sufrir tanto como puede sufrir el macabeo y el tempranillo.
Dentro de eso puedo citarles todas las viníferas, pero principalmente yo diría que el mazuelo, el tempranillo son demasiado delicadas y el macabeo ni se diga. Entonces acá les dejo este video. Espero que les sirva como reflexión y como herramienta de trabajo y de toma de decisiones. Ya saben, pueden escribirme y yo en lo que pueda les trataré de ayudar y guiarlos. Entonces les dejo un fuerte abrazo acá desde el Huila, este hermoso sitio. Allá al fondo se ve el hotel, que es un espectáculo. Y nada, entonces me despido. Les mando un fuerte abrazo desde Campo Alegre, Huila. Saludos.